Perdón, no sé de qué momento está desactivado el micrófono. Yo les preguntaba a ustedes, hoy sí, ¿verdad? Ahorita me sale que ya está sonando mi voz. Ahora sí, la escuchamos bien. Va, hoy sí. Les preguntaba yo a ustedes que cómo pudieran ustedes definir el término error. ¿Qué es un error para ustedes? ¿Cómo lo pudieran definir? Bueno, desde el punto de vista aquí del tema, yo percibo la palabra error como, vendría siendo como la incertidumbre, podría decirse, que hay entre el valor que se está buscando y el valor que hemos obtenido. Sí, podría ser ese como una incertidumbre. ¿Qué tanta seguridad el número al valor al que yo llego concuerda con el valor real? Ustedes leyeron ahí y como una conclusión, digamos que se puede decir que los resultados a los cuales nosotros llegamos de una magnitud a veces no coincide con el número patrón que nosotros podamos tener. A veces nosotros ya tenemos tablas de constantes, tablas de masas, tablas de pesos atómicos, tablas de constantes físicas como punto de ebullición, punto de fusión. Si usted ya tuvo la oportunidad de realizar alguna de estas mediciones y usted sabe, por ejemplo, que el punto de fusión de un compuesto es X número, cuando usted lo realiza en la práctica, podría darse cuenta de que no llega a ese valor exacto. No le coincide con el valor patrón que está en la tabla de constantes físicas. Y entonces usted, es donde usted dice, aquí tuve un error, como que no llegué al dato que tenía que llegar. Eso por un lado, a veces sí coinciden, pero le llamamos error cuando no hay concordancia entre el valor que se obtiene y el valor real que ya está medido como un patrón en unas tablas. ¿Cuánto se aleja del valor real? En pocas palabras, el valor teórico y el valor práctico no coinciden algunas veces. Entonces ahí es donde nosotros decimos, hemos cometido un error en la práctica. Incluso me parece que ha llevado alguna materia donde en alguna práctica de laboratorio ha tenido que realizar la misma muestra por triplicado, donde usted está investigando cualquier situación, pero lo hace por triplicado. ¿Sí? Me parece que Kevin sí, ¿verdad? Kevin Alberto sí, pero creo que a lo mejor la mayoría no. Pero a lo que voy es que a partir de ciertas materias, Analítica 2 me parece, si mal no recuerdo, es una de ellas, donde ya usted una muestra la agarra por triplicado, quiere decir que la misma práctica o los mismos pasos lo va a realizar 3 veces. ¿Por qué? Porque queremos buscar qué tanto se acercan los valores obtenidos entre las 3 muestras que usted va a analizar. Incluso, les decía, cuando usted lo hace por triplicado, va a encontrar valores diferentes entre esas 3 muestras que usted le agregó la misma cantidad de ácido, la misma cantidad de reactivo, la misma cantidad de muestras, sin embargo, al final los resultados no son idénticos. Hay siempre diferencia. Y eso se debe a que difícilmente nosotros vamos a realizar una práctica exacta que llegue al pie de la letra. A lo largo de las clases que me ha tocado dar, a veces yo misma me he reído de ciertas personas porque tuve un alumno tan campeón que él lo hacía por triplicado, lo hacía 3 veces, 2 veces y él siempre llegaba al mismo valor en las 3 muestras y casualmente el mismo valor de esas 3 muestras era justo el valor teórico. Y entonces yo decía, wow, jamás vi tanta perfección en un trabajo de laboratorio, ¿verdad? ¿Qué quería decir? Que el muchacho llegaba a chonguenguear a la práctica de laboratorio y después solo se sentaba a escribir los resultados, que lo más seguro es que le preguntaba a sus compañeros a qué dato llegaban y él sacaba a lo mejor una media, un valor aproximado y ese mismo le ponía a todos. Total de que fue el alumno que toda la vida trabajó en la excelencia en esa materia. Y no crean, yo solo puedo poner en el reporte. Nunca había tenido un alumno tan excelente. ¡Wow! ¡Qué excelencia! Pero yo lo hacía con jocosidad. Sarcasmo. ¿Sí? Con sarcasmo, cabal. Y créame, jamás me captó eso. Nunca lo entendió.
porque no se fijó que en la primera parte de la primera clase de Química Analítica 2, ahí se nos deja claro que difícilmente vamos a llegar a la perfección, incluso teniendo la misma muestra por triplicado. Entonces, siempre van a haber diferencias. Ustedes pudieron ver en la práctica que les dejé que hay diferentes tipos de errores, pero hay dos grandes grupos de errores. Se los voy a ir mencionando. Repito, va a quedar en la clase, pero usted también puede tomar como tips y anotar ahí qué es lo que va a hacer énfasis para cuando usted venga a estudiar. Le menciona dos grandes grupos que son los errores sistemáticos y los errores accidentales, ¿verdad? Yo me voy a ir guiando de lo que ya tengo preparado para esta clase. Dentro de los errores sistemáticos, le menciona, y lo va a descubrir ahí en la teoría que leyó, los errores teóricos. ¿Cuáles son los errores teóricos? Son aquellos que se introducen por la existencia de unas condiciones distintas a las idealmente supuestas en la marcha. Por ejemplo, imagínese un error teórico. En la marcha le dice que usted debe de tener que un Erlenmeyer de 250, debe tener un termómetro de 100 grados, por ejemplo, que le mida 150, creo que es uno de los pequeños. Y usted debe tener la temperatura ambiente a 24 grados centígrados. Entonces, dígame usted, ¿será que nosotros en Santa Ana, en nuestro laboratorio en la universidad, podremos tener la temperatura de 24 grados centígrados? No. No, difícilmente. En cuanto está muy alta la temperatura, puede estar muy baja. Y entonces, ¿qué sería ese? Sería un error teórico, porque nosotros nos tocaría realizar esa práctica, pero no tendríamos la temperatura que idealmente la marcha me está sugiriendo. Toda la marcha, los pasos que le sugiere, todo eso son lo ideal, que si usted lo realiza bajo esas condiciones, bajo esas medidas y todo lo que tiene que llevar, pues usted va a llegar a un valor X. Pero nosotros no llegamos a ese valor X porque nuestras condiciones no son las ideales cuando se escribió esa marcha. A lo mejor no sabemos ni en qué país se escribió esa marcha y entonces no coincide con las temperaturas ni las humedades que nosotros tenemos en El Salvador. Entonces ese sería un error teórico, porque no tengo las condiciones, repito, ideales de la marcha. Dentro de los errores sistemáticos son aquellos que se reproducen constantemente. ¿Por qué? Si me voy, por ejemplo, a la temperatura, en El Salvador va a ser siempre un problema que se nos va a repetir. Usted sabe de que un día estamos con una temperatura tranquila, no tenemos ni frío ni calor, pero el siguiente día estamos en un calor terrible, como que estuviéramos en un desierto, y el siguiente día hace calor, pero estamos con lluvia. Estoy describiendo 3 días consecutivos, pero cada uno tuvo unas condiciones climáticas totalmente diferentes. Entonces decimos, si hoy hice la práctica, usted ya va a llegar a la costumbre, creo que Kevin ya tiene esa experiencia, donde un día no termina la práctica y entonces ya el siguiente día le toca llegar solito a volverla a hacer y llega el otro día a continuar la práctica. En esos unos 3 días consecutivos les decía, no voy a tener las mismas condiciones. Entonces, eso va a ser un error sistemático porque constantemente se me van a estar dando la repetición de esas situaciones. Otro tipo de error que les menciona, si dentro de los errores que voy mencionando a usted le surge alguna pregunta, me interrumpe y la platicamos. El otro error que le menciona son los errores instrumentales. Entonces, esos ya son propios del instrumento o del aparato que vamos a utilizar. ¿Qué errores pueden ser? Podría estar mal calibrados. Por ejemplo, cuando usted en su casa, si tiene una báscula familiar y usted dice, hoy me voy a pesar, aunque sabemos que en química ese es un término totalmente erróneo, porque lo que nos medimos en una báscula es la masa, no el peso. Pero nosotros decimos, me voy a pesar. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando agarra su balanza antes de subirse a la balanza? ¿Qué es lo primero que hace? Ver si sirve la balanza para poder tener un dato exacto. Quitarse los Exacto, zapatos. que sirve la balanza. Y si la balanza sirve, se quita los zapatos y nos quitamos todo de las bolsas para que nuestro peso sea el que nosotros queremos. Pero aparte de eso, ya sea que usted se suba con ropa o sin ropa,
Pero antes de subirse al aparato, después que usted ya vio que no está desarmada ni destortolada, como decimos en el buen salvadoreño, ¿qué es lo primero que busca ver que tenga, que esté en orden en esa balanza para subirse usted? Que todo esté en cero, bueno, que esté calibrado en cero. Exacto, que esté calibrado en cero, ¿sí? Que esté calibrado en cero. Entonces, ese es un error instrumental. Cuando usted dice, cuando es, no, pero es que mira, vos me pesaste y me estás dando 3 libras más porque no lo pusiste en cero. ¿Qué le estamos diciendo a la persona que nos leyó la lectura? Que no la calibró. El mal calibraje de un instrumento, eso nos puede dar una mala medida, mal reglados o simplemente propias limitaciones de los instrumentos. Ustedes me hablaban de incertidumbre, aquí vamos a ir viendo cómo yo poder conocer qué grado de deficiencia tiene un aparato con otro para contar ese margen de error en los datos que yo voy a obtener. Entonces, los aparatos es eso. Si pensamos, por ejemplo, en las balanzas que tenemos en el departamento, la mayoría tiene un rotulito, no sirve. Pero yo ya descubrí que muchos de esos rotulitos no sirven, son falsos. Se los ponen porque no quieren que las usemos, porque lo dejan estipulado para ciertas personas que quieren que lo use y no todos los alumnos. Decimos, mala onda, sí, muy malo. Pero nosotros contamos con muchos aparatos que tienen sus deficiencias y decimos, el aparato no me permite hacer mucho, entonces ese es un error instrumental. Pero tenemos un error personal, que eso ya son parte de nosotros, los descuidos que nosotros podemos cometer. Por ejemplo, si yo en esa, vuelvo a la báscula donde me voy a empezar, no me fijo en que esté a cero, dice, que no esté calibrado, y me subo y yo me quedo con ese peso, ahí estaríamos cometiendo, por decirlo así, 2 errores, de los cuales el error más grande sería el personal, porque no me preocupé por reglar el aparato. El aparato solito no me va a decir, hey, poneme a cero. No, el aparato no nos puede decir nada. Somos nosotros los que los manejamos. Y entonces ahí estamos frente a un error personal. Otro tipo de error que van a encontrar ahí son los errores accidentales. Y entonces esos tienen que ver también con el contexto o cómo se desarrolla el clima del día. Yo les hablaba de temperatura, pero dentro de los ejemplos que les puedo mencionar aquí son efectos como por ejemplo una corriente de aire, ¿verdad? Estamos trabajando y de repente nos viene un gran viento, un ventarrón, decimos nosotros, y eso ya me puede hacer modificar las mediciones que yo estoy tomando. Porque si estoy calentando algo, ese aire ya me afectó y me bajó la temperatura. Y cuando hay un cambio brusco de ese tipo, algo le hace a mi reacción que ya no me dan los datos que yo espero. Y también tiene que ser la experiencia. Todo químico en cualquier nivel en el que se encuentre debe ser cuidadoso en el laboratorio, lo que está haciendo. Por muy sencillo que sea que usted va a lavar su pipeta, su probeta, lo que sea, tiene que estar tratando de que lo haga bien, porque entonces si no lo hacemos bien ya estaríamos como aumentando los errores que se nos están dando. Y hay otros tipos de errores donde entonces ya para eso yo necesito estadística. Ya me baso en fórmulas estadísticas, más adelante vamos a trabajar con algunas de ellas, como para poder determinar qué margen de error yo cometo para poder desestimar lo que los resultados y conclusiones a los que yo quiero llegar. Me parece que también tuvieron que haber encontrado aquí que tenemos 3 términos importantes o conceptos que debemos manejar. Uno es la precisión, otro es la exactitud y otro es la sensibilidad, ¿verdad? Se dice que una medida es más exacta cuando son más pequeños los errores sistemáticos. Ya vimos los errores sistemáticos. Si yo me preocupo en que no se cometan muchos o nada errores sistemáticos, yo podría decir que tengo una medición más exacta, ¿sí? La medición va a ser más precisa cuando más pequeños sean los errores accidentales, ¿sí? Quiere decir, los sistemáticos, en algunos de ellos nosotros no tenemos dominio en unos de ellos. Si yo trato de reducirlo, yo voy a ser más exacto. Pero en los errores accidentales, sí.
porque a veces errores accidentales por mi descuido. Si yo reduzco eso, yo puedo tener medidas precisas. Ojo, lo explico porque precisión y exactitud no significan lo mismo, ¿verdad? Y dentro de los errores, ustedes ven ahí los errores determinados, proporcionales y los errores constantes, ¿verdad? Vean esos conceptos y si dentro de eso se encuentran lo principal que yo les estaba mencionando acá, entonces es lo que a mí me interesa que ustedes vean. Vamos a trabajar en la próxima clase con cifras significativas. Yo sé que es un tema que usted debe manejar porque al menos alguna física ya llevó. En física se trabaja mucho con las cifras significativas. Solo nos va a servir ese tema como para poder recordar cómo voy a dominar yo las cifras significativas. Debe de tener pues igual su calculadora, sus datos, y yo voy a tratar siempre de poner en la plataforma todo lo que vamos a necesitar para ir resolviendo ejercicios. No sé si hasta ahorita hay algún comentario, alguna duda. Por un momento. No, Lick, ahorita todo claro. ¿Qué me dijo? Todo estamos bien ahorita. Vale, todo bien. ¿Verdad? Uy, ya casi que terminamos, viene Marianela. ¿Verdad? Entonces, esta primera clase, les decía yo a propósito, era para que al menos ya tuviéramos el enlace para podernos ver nuevamente. A mí, pues me gusta estar en contacto con ustedes, que siempre nos sentamos en la confianza de preguntar todo lo que necesitemos. Yo les decía en el grupo de WhatsApp, lo único que cuidemos es que tal vez después de las 8 de la noche, ya si usted me manda un mensaje, yo lo voy a contestar hasta el siguiente día. ¿Por qué? Porque ya es una hora en la que nosotros nos relajamos. Si bien es cierto que pasamos bastante en la casa, yo paso bastante metida en la casa y en cosas del trabajo. Y hay un momento en que, al igual que ustedes, ya nos relajamos a hacer las cosas que nos distraen. Pero siempre siéntanse en la confianza de preguntar cualquier cosa, ¿verdad? Yo los avisos se los voy a poner siempre en el grupo Moodle y en la plataforma, pero insisto, no se me desconecte tanto de la plataforma. Moodle me puede ofrecer a mí tal información de cada estudiante que yo sé cuándo entra, cuándo sale. Moodle me enseña qué ha estado haciendo, cuántos clics le ha dado a determinado tema, todo, ¿verdad? Entonces, la plataforma nos permite controlar cómo va el avance del estudiante en el sentido de que no se me vayan a perder. Plataforma deben de estar mínimo 2-3 veces por semana para estar viendo si hay más cosas que leer, más cosas que ir investigando, ¿verdad? Y pues si no hay pues más preguntas, nos quedaríamos hasta aquí. Es la primer clase, por eso está bien cortita. Igual, cuando tengamos temas largos, yo no los voy a entretener en una clase virtual más de 1 hora, porque también es bastante cansado estar solo frente a la máquina porque no interrelacionamos con nadie, ¿verdad? Entonces, los estaría dejando hasta acá. Ya tienen material de la segunda clase, me hace falta todavía poner otras cosas por ahí para que en la clase del siguiente martes, en la clase virtual, voy a tratar de hacerlo a la misma hora. Si a ustedes se les facilita que yo ponga el link más en grupo de WhatsApp, perfecto, ahí lo voy a hacer, pero sí voy a tratar de hacerlo ya en mi máquina, ¿verdad que sí, Willa? Es más fácil el WhatsApp. En mi máquina ya con el correo institucional de la Nacional, ¿verdad? Entonces, para mí ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes, que ustedes me hayan escuchado y me hayan permitido escuchar las voces de algunos de ustedes. La súplica va a ser que siempre ponga en Moodle una foto de perfil suya, no me voy a poner la del perrito ni la del gatito, sino que una foto suya para yo estarlo viendo. Y cuando estemos en estas clases virtuales, por favor, su cámara sí tiene que estar activada. Quiere decir que al menos ese día pónganse bonitos, porque nos vamos a ver. Y aparte de eso, la clase va a quedar grabada. Y todas las clases grabadas yo las voy a subir a la plataforma para que estén a disposición de ustedes, para que las pueda ver cuando usted lo necesite. Y si algún día, por una situación de mayor fuerza, usted no puede asistir a la clase, usted sabe que va a estar grabada allí, que me tardo como unas 6 horas para poder subir una clase, porque primero la tengo que descargar, la máquina se tarda como 2 horas en prepararla,
Tengo que descargar la clase, subirla a mi canal y luego subirla a Moodle. Entonces, eso lleva tiempo, pero siempre van a estar ahí todas las clases que nosotros tengamos. ¿Estamos claros? Sí, Lick, todo claro. Bien, muchas Sí, Lick. gracias. Gracias, Fernando. Son los que más me han querido hablar, así que los felicito, ¿verdad? Entonces los dejo, que tengan, que tengan una feliz tarde y pues un gusto haber estado nuevamente con ustedes, ¿verdad? Feliz tarde, Cuídense. Lick. Feliz tarde, cuídense. Feliz tarde, Lick. Nos